Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 3 de este podcast de Arte y Magia. Yo soy Daniela, creadora de Arte y Magias, y me enfoco en el desarrollo a través del arte y el autoconocimiento. Así que hoy vamos a hablar, como les prometí en el capítulo anterior, sobre lo que yo llamo la muerte o la transformación, o más en profundidad lo que se habla de lo que es la muerte del ego o la noche oscura del alma, que obviamente les voy a hablar desde mi perspectiva porque, bueno, es lo que yo viví, es lo que yo experimenté. Pero bueno, creo que espero que algo de todo lo que yo diga les pueda llegar a servir para poder identificar si ustedes están atravesando alguna de estas situaciones y que si necesitan ayuda, por favor, traten de atravesar estas situaciones con gente de confianza al lado, con alguien que les pueda hacer de contención y de acompañamiento, porque obviamente estas transformaciones tienen como su proceso, ¿no? Entonces, si necesitas ayuda y necesitas un psicólogo o necesitas hablar con alguien, pedila, no te quedes callada, no te quedes callado, trata de hablar lo que puedas o como puedas de lo que te pasa, eh, y nada, espero que algo de acá te sirva. Así que nada. Bueno, yo la vez pasada, en el capítulo anterior, les contaba un poco de lo que a mí me cambió la vida, que fue este despertar espiritual o despertar de conciencia. Son dos tipos diferentes, pero para mí fueron los dos al mismo tiempo porque me revolucionó todo. Pero bueno, hoy me voy a enfocar más que nada en esto de la transformación, ¿no? Porque lastimosamente todas las experiencias pareciera que siempre son a través del dolor, porque en realidad no es tanto, y creo, y hablo desde mí, estoy entendiendo con todas las experiencias que me pasan a través de mi vida, que no es que nos duele en sí emocionalmente la experiencia, sino el hecho de saber que tenemos que dejar nuestro ego, nuestras heridas o nuestra dinámica atrás y el hecho de saber que no sabemos cómo crear una nueva, ¿no? O sea, como que el dolor no es tanto en sí mismo la situación que podemos estar viviendo, sino de que tenemos que, o yo aprendí a ver a través del tiempo y lo reflexiono con ustedes ahora, que es que lo que más nos duele es saber que tenemos que transformarnos y dejarnos transformar por la experiencia que estamos viviendo. Yo igual, más allá, estoy en contra de que uno tenga que aprender a través del dolor. La verdad es que estoy en contra, pero eso no significa que no pase, ¿no? O sea, es como que, bueno, a veces las experiencias te vienen y las tenés que atajar de la mejor forma. Y a veces tenés que llorarte la vida y a veces tenés que dejar de resistir y dejar de obsesionarte y dejar de darle empuje a algo que no se está moviendo, ¿no? O sea, y a mí lo hablo porque me pasó muchas veces de esto, de que a veces uno ya siente en su cuerpo, siente en su alma, en su espíritu, que lo que está pasando no va ni para atrás ni para adelante, y sin embargo como que vamos bien ahí como tercos queriendo que las cosas pasen como nosotros queremos que pasen. Y bueno, a veces también lo que hace difícil las transformaciones, el nivel de apego que uno tiene a que las cosas sean como uno quiere, ¿no? Pero bueno, la noche oscura del alma, básicamente a mí, y lo que yo pude entender a través de mi experiencia, es que es esa noche en donde esa como sensación que uno vive cuando atraviesa esas experiencias dolorosas y esa sensación de sentirte ya en la última, ¿no? Como que ya no tenés ningún tipo de, no sé, de acto que te salve, como que ya no sabes más qué hacer, como que estás tirado sin saber de qué manera actuar, como que ya no sabes por dónde empezar, ni sabes
cómo sostener la situación y como que de alguna forma se puede ver también quizás como lo que se dice socialmente como un fracaso, ¿no? Como esta sensación de vacío, de sentir que nada de lo que querés sostener se sostiene, entonces es como, bueno, ya estás como con mucha angustia, te sentís ahogado, sentís que no podés hacer otra cosa y a la vez no te animás a hacer otra cosa y como que tu mente tampoco te da como muchas opciones, digamos, ¿no? Porque estamos siempre todavía dentro de nuestra zona de confort y no vemos más allá de eso porque no nos lo permitimos, porque estamos inmersos emocionalmente atravesando toda esa situación. Entonces es como que lo vivimos como muy intenso y lo vivimos como lo único que nos está pasando y abarca todas las áreas de nuestra vida, porque es como que la angustia es tan grande que no te permite como poder entender la situación y verla desde afuera, ¿no? O sea, como que es una sensación de tocar fondo eh, en un tema o en varios temas a la vez y te hacen tener esa sensación de estar en crisis constante, ¿no? Y de no saber cómo seguir. Eh, y es como que llega un punto en que es muy difícil a veces manejar esto y por lo que siempre digo que uno tiene que siempre pedir ayuda porque la mente tiene como esto de la parte obsesiva, en mi caso, de decir, bueno, es como que se hace como una bola de nieve, ¿no? O sea, tenemos creencias limitantes que si no las observamos desde una perspectiva diferente, siempre nos van a reproducir el mismo cuento. Entonces es como, bueno, eh, si nos metemos en esa parte, es como que a veces se nos puede hacer un poco imposible ver la luz al final del túnel, esa es la realidad. Y, y digamos que si uno no está acostumbrado como a desapegarse por momentos de eso que se siente, es como muy difícil poder tratar de por lo menos no enjuiciarnos, ¿no? A medida que vamos pasando por ese proceso, porque la mente tiene como esa tendencia a clasificar y a juzgar todo lo que vivimos como bueno o malo, y si nos vemos deprimidos ya lo catalogamos como, ay, no sirvo para nada, siempre me pasa lo mismo, y es como que nos encerramos en la misma mierda, ¿no? Entonces por eso siempre digo, si necesitan ayuda, pídanla, porque a veces salir de esos espirales mentales es como bastante complicado, sobre todo porque estamos muy sensibles y estamos muy predispuestos a que si realmente nos metemos en la mierda, que a veces sea como difícil salir, ¿no? Pero bueno, en mi caso, por suerte, el arte me ayudó muchísimo a poder identificar hasta qué punto era yo con mi mente y hasta qué punto eran mis sentimientos. Y todavía no es que lo domine ni nada por el estilo, pero en este momento, sobre todo por las experiencias que les conté en el capítulo anterior, como que me ayudaron muchísimo a también entre medio de esto de la transformación que vivía y de todo el desapego de lo que me dolía y de entender que hay como un mundo nuevo más allá de lo que tu mente te dice. Como que nada, atravesar ese dolor me hizo buscar recursos, ¿no? O sea, como que bueno, está bien, yo siento todo esto, me pasa esto, bueno, pero ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo hago para poder entenderme y para hacer que este proceso de muerte lenta o que toda esta cuestión de alguna forma me ayude a entender en dónde estoy? Y bueno, y el arte fue como mi primera instancia porque fue lo que tengo más a mano y fue lo que siempre hice, ¿no? Dibujar, a veces bailar también, pero sobre todo el dibujo porque, bueno, una vez es cuando está tan deprimido o tan triste, como que bailar no, es como que no quiero moverme, ¿no? Y uno tiende como a encerrarse y a llorar todo el día. O de escuchar música así triste y como ponerse más triste todavía.
Entonces era como, bueno, ¿qué hago con toda esta tristeza? Y para mí el arte siempre fue como un alquimista de emociones y fue lo que más me ayudó a tratar de sobrellevar eso, ¿no? Pero hay veces que no te basta porque de alguna forma emocionalmente en esta transformación tenés que reconstruir tu forma de ver la vida, tu forma de presentarte ante el mundo y también de reconocerte a vos, ¿no? De dejar de ser una persona que eras para pasar a ser una persona totalmente nueva. Y es difícil porque uno se tiene que como que terminar de romper y de construir de algunas partes para poder realmente de base cambiar, porque si no uno como que siempre empieza como a reproducir lo mismo, ¿no? Entonces, estos cambios son tan dolorosos y tan puntuales por esto mismo, porque llegan a una parte de nuestra personalidad que es como muy estructural, ¿no? Como una estructura muy puntual de nosotros y de nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Entonces, es muy doloroso por eso. Entonces, a mí esta situación me obligó a salir ya a encontrar recursos más allá del arte para poder entender por qué salía con tal persona, por qué yo me ponía de tal forma, qué estaba haciendo, por qué me sentía así. También como ayudar al cuerpo a reconstruir, ¿no? Porque toda la ansiedad y todos los miedos que estaban viviendo me estaban haciendo horrible al estómago. No comía mucho, se me caía el pelo, vivía con un estrés terrible y no me movía porque el miedo y todo lo que me estaba pasando de mi transformación me paralizaba. Entonces era como, bueno, tengo que reconstruirme de cero y tengo que empezar a hacer cosas diferentes y entender que uno no las sabe todas. Es difícil porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que yo no sepa quién soy, quién es mi vida, o sea, qué hice hasta ahora? Y te pones a enjuiciar, como les decía, y a veces es lo peor que uno puede hacer porque la realidad es que para salir de la transformación, lo más bien que uno pueda salir, entre comillas, es aceptar que uno necesita de recursos nuevos y aceptar con humildad que la transformación a veces es necesaria en el sentido de que obviamente todo es crecimiento y lo mejor es poder verlo de esa forma, ¿no? Porque si no es como que caímos, si no, del lado del victimismo y es como que siempre pensamos bueno, que la cosa va a seguir así y es como que nos encerramos en nuestra mente y en lo que es posible y listo, ya está. O sea, como eso sería como limitar nuestra transformación, ¿no? Entonces es como, bueno, en algún momento hay que entender que las cosas a veces pasan por algo y lo mejor de todo es transitarlas de la mejor manera y bueno, encontrar recursos es lo mejor que uno puede hacer para poder sobrellevar. En mi caso yo había quedado tan destruida emocional y psíquicamente de todo que hice acupuntura, empecé como a entender un poco más lo que es las constelaciones familiares, empecé a entender algunos vínculos en cuanto a mi familia, a ver a mi familia de otra forma, a ver también qué rol estaba cumpliendo yo dentro de mi círculo social o qué rol yo estaba como de alguna forma repitiendo una y otra vez. Y bueno, todas las terapias alternativas fueron las que de alguna forma me ayudaron a entender la esencia de las situaciones, ¿no? Porque uno psicológicamente puede como analizar como muy metódicamente y como lógicamente que A más B es igual a C o toda la cuestión, pero el tema es que no es solamente la lógica y el modo de actuar, sino que hay un porqué debajo de toda esa lógica o esa forma de actuar que tiene que ver con patrones emocionales, energéticos, cuestiones de familia, heredados. em, y también sociales, que obviamente todo como hace como un combo de condicionamientos y que si uno no digamos, no se reconoce en sí mismo y no sabe valorar lo que uno es como que uno siempre va a estar haciendo ping-pong entre todas esas cuestiones que están alejadas a nuestra esencia o a quienes somos, ¿no?
Entonces, la noche oscura del alma y esta transformación es muy profunda y a veces es muy difícil de poder ver bien si estás haciendo las cosas bien o si las estás haciendo mal, porque te estás desapegando de una forma de ser y estás usando nuevas herramientas con las cuales quizás tampoco te sentís del todo segura. Entonces es como, ¿quién estoy siendo? Esto no me gusta, pero de alguna forma te da la sensación de lo que tenés que hacer igual porque sabes que te va a hacer bien, por más que no se sienta cómodo al principio, ¿no? Como yo les decía, para mí hacer un podcast es re difícil porque me da mucha vergüenza hablar de lo que me pasó, pero también siento que es como un gran aprendizaje, entonces lo hago aún teniendo miedo, como todo en la vida, ¿no? Hay que hacerlo así. Sé que muchas veces el miedo puede paralizar y ahí están los recursos que vamos a obtener de todas estas transformaciones para poder sostenernos en todas nuestras evoluciones o en todos en nuestros cambios de paradigma, ¿no? Porque eso también pasa. A nosotros cambiar nuestro paradigma también, y a veces es primero nuestro paradigma y después nosotros, entonces es como hay que tratar de ser como lo más flexibles y amorosos con nosotros mismos, porque en esta situación necesitamos muchas veces primero entender que necesitamos descargar toda esta angustia que tuvimos sosteniendo por haber estado experimentando la situación que estamos viviendo, y que después de a poco necesitamos también empezar a reconstruirnos y empezar a reconstruirnos no queriendo ser iguales a la persona que éramos antes, porque uno nunca igual llega a ser igual, pero es como que a veces el ego nos quiere meter como esa patadita, ¿no? Como decir, bueno, pero yo quiero volver antes, y es como ese tira y afloje, ¿no? Que tenemos con nosotros mismos. Pero la idea es que esta transformación nos permita como realmente volvernos más nosotros, ¿no? Ser más en nosotros, en nuestra esencia, y no tanto querer volver atrás, sino aceptar esta transición con la mejor amabilidad con nosotros mismos y empezar a aprender a sostenernos y a construirnos de otra manera, ¿no? O sea, incluyendo toda esta sabiduría y todo aprendizaje que nos va a dejar el hecho de vivir la experiencia misma. Y quizás no ponerle juicio tanto en cómo pasó la situación, sino en qué te dejó esa experiencia y qué no querés vivir más y qué sí quisieras vivir y que no te animás, y empezar a entender el por qué no te animás, o sea, qué te detiene, por qué, cómo hacer, empezar también a guiarte por lo que uno siente, ¿no? O sea, yo muchas veces, y por miedo a que me pasen de vuelta estas cuestiones de salir de la zona de confort, como que nos mentalizamos mucho, ¿no? Y como que nos volvemos muy lógicos, y hasta en mi caso yo me sentí como muy fría analizando a personas, situaciones, a mí misma dentro de esas situaciones. Y a veces lo hacemos como reflejo de haber pasado por todo ese dolor, porque uno no quiere volver a pasar por toda esa transición que te genera, ¿no? El cambio. Pero también hay una sabiduría que es como que nace, que tiene que ver con la sensibilidad que se te despierta de haber aprendido todo lo que aprendiste, y que el cuerpo también hay que reconocerlo dentro de toda esta transición. Entonces, muy en lo profundo, de alguna forma, a mí me sirvió empezar a también no solamente escuchar mi mente, sino aprender a escuchar mi corazón desde el sentir, no desde la emoción inmediata de querer saciar una necesidad, ¿se entiende? O sea, es como una diferencia, no es que yo voy por impulso, sino que yo siento lo que realmente se siente correcto para mí entre medio de toda esta transición. Y a veces también es difícil entenderlo porque, bueno, estamos en esto, ¿no? En esta transición que no somos a veces ni... Ya dejamos de ser esa persona que de alguna forma no nos identificamos más porque nos genera dolor, y el dolor todavía se sigue sintiendo y todavía no somos la persona que queremos ser, pero todo eso lleva tiempo y necesitamos como madurar ese tiempo. O sea, no podemos pasar por esas experiencias como por arriba, sino que
lamentablemente, aunque no querramos, es como que estas experiencias nos van a nutrir a medida que vayamos analizándolas y sintiéndolas y pasándolas por nuestro cuerpo con el tiempo que le corresponde a cada uno. Y creo que eso es lo más difícil. A mí también es el día de hoy que todavía me cuesta y a veces quiero adelantar tiempos de muchos procesos internos porque siento que, no sé, que estoy a destiempo de la vida, que me falta como muchas cosas lograr y que quisiera ya estar en una instancia en la que no estoy, pero que bueno, que el camino se hace al andar, o sea, lastimosamente vivir como humano implica eso, ¿no? O sea, tener en cuenta de que nuestros tiempos también están condicionados por nuestro organismo, por nuestra mente, por nuestra expansión mental, por nuestros hábitos, la cotidiano, lo que sale en las noticias, el contexto, la vida, lo socioeconómico, o sea, todo nos influye de alguna forma indirectamente, entonces no estamos al 100% de la capacidad de aprender todo al mismo tiempo todo. Pero bueno, estas muertes nos ayudan a como de alguna forma a entender que todo es transformación y que a veces estas transformaciones tienen que ser realmente profundas e intensas, por más que duelan lo que duelan, porque son lo único que nos van a hacer madurar y pulir más quienes somos para realmente llegar a entender quiénes somos o tratar de captar nuestra esencia más profunda. Y cuanto más capas de ego tengamos o capas de estructuras y, no sé, y paradigmas o pensamientos que nos limitan sean, es como que más difícil va a ser o más tiempo nos va a poder llegar a entender un poco más de qué se trata nuestra esencia. Por eso es necesario como tomarnos el tiempo de poder deshacernos de todo eso que nos impide ser nosotros mismos o que nos impide conectar con lo que queremos de la forma que nosotros queremos. Pero bueno, es un proceso enorme que necesita de muchas etapas a su vez y necesitan de poder transitarlas de una manera correcta y sana para que realmente eso nos dé sanidad mental, nos dé una estructura interna que realmente represente y cuide y proteja nuestra esencia, ¿no? Pero bueno, voy a dejarla por acá porque se está haciendo muy largo. Espero que les haya gustado este capítulo. Así que nada, por favor, si les interesa seguir escuchándome, suscríbanse, síganme en Instagram, en arte.magias, que seguramente les esté dejando más información sobre todos estos temas. Un abrazo, bye.